enorme recibirla después de tanto tiempo, una gran politóloga. Me estoy refiriendo a Sandra Chorosucha. ¿Cómo te va, Sandra? Placer enorme saludarte. Hola, Sil. ¿Cómo estás, tanto tiempo? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. ¿Cómo Bien. se puede? ¿Cómo, sí, sí, cómo nos dejan, ¿no? Totalmente. O cómo nos dejan. Bien. A ver, quiero hacer hincapié en primer término, en primera instancia, un artículo que escribiste el 23 en Perfil, donde haces hincapié en disyuntivas, en dilemas de Burrich y Massa, Sí. y me gustaría que nos comentes a qué te referís, cuáles son los dilemas de ambos. Mira, yo lo que considero es que, digamos, si me baso por los datos de las elecciones PASO, por los resultados, a nivel equipo, a nivel coaliciones o partidos que compitieron, que fueron casi 29 fórmulas que compitieron, bueno, 5 quedaron en las PASO, digamos, para seguir compitiendo de cara al 22 de octubre, ¿no? Digamos, las 3 más competitivas, que hablamos todo el tiempo de estas 3 fórmulas o candidatos, que sería Milei de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich con Petri por Juntos por el Cambio, y Sergio Massa, digamos que con... Ay, no me sale el vicepresidente, con Rossi. Sí, con Rossi, con Agustín Rossi. Claro, por Unión por la Patria. Pero también está la fuerza de Schiaretti, esa nueva fuerza peronista que él llama peronista, no kirchnerista, y también está la fuerza del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Son 5 fuerzas que van a competir, pero hay 3 competitivas. Estas 3 fuerzas competitivas en las PASO, a nivel fuerzas, a nivel equipos, a mi entender, lo que hicieron es un empate técnico, porque si bien Milei ganó con la fuerza Milei, el candidato único, con el 30,04% de los votos, no compitió contra nadie, solamente obtuvo 1,77 más que lo que sacó Juntos por el Cambio como equipo, que son 28,27%. Y Juntos por el Cambio como equipo sacó solo 1%, justo 1% más que lo que sacó Unión por la Patria. Exacto. Entonces, pensar en 30,04, 28,27 y 27,27 a nivel equipo es un empate técnico. Ahora bien, si lo vemos por candidatos, no hay un empate técnico. Ahí sí, gana y gana fuerte Milei, porque saca 30,04 él solo, pero Patricia Bullrich saca 13,06% menos que Milei. Es mucha diferencia. Es mucha diferencia. Mucha diferencia. Y Massa saca 8,64, casi 9 puntos menos que Milei. Entonces, tanto Massa como Bullrich, que son los que ganaron la interna, Bullrich ganó Juntos por el Cambio a Larreta y Massa le ganó a Grabois. Tanto Bullrich como Massa necesitan captar votos, sin lugar a dudas, como Milei, de un 30, casi 31% de abstención electoral que hubo y voto en blanco. Es más de lo que sacó Milei, ¿no? Porque en total hubo 30,38, más que el porcentaje de Milei de abstención electoral o voto en blanco. Eso para ese voto van a querer ir todos a buscarlo, Milei incluido. Ahora, Milei, ese es el voto que necesita, pero él no va a ir a buscar voto de él porque está con él, el voto de él. En cambio, Patricia Bullrich tiene que también retener el 11,29% que sacó Larreta, que no es mucho, es poco, para Larreta, pero para la coalición y para llegar a un balotaje es muy importante retenerlo. Ahora, en el artículo decís algo expresás algo que es muy interesante. Vos lo que escribís es que si Patricia Bullrich se palomiza, puede perder el voto halcón. Claro, porque ella ahora tiene que retener el voto de Larreta, ese 11,29%, tal vez más de gente que no fue y que no es afín a los halcones. Ahora, para retener ese voto tiene que hacerse más paloma, porque necesita retener ese voto y que no se le vaya, por ejemplo, a la fuerza de Juan Schiaretti, que simpatizaba perfectamente con los palomas, de hecho fueron invitados a la coalición, y los halcones dijeron no, y por eso es que Juan Schiaretti no está dentro de Juntos por el Cambio. Entonces, o pueden votar en blanco porque no simpatizan con los halcones, y se agranda el voto en blanco, o el voto a la abstención electoral. Entonces, ella necesita retener ese voto y palomizarse. Ahora, si hace eso... Pierde los votos de la posibilidad de pescar en la pecera de Milei.
Claro, pierde voto Halcón y dicen voy por Milei, ¿no? Si ya no es Halcona, voy por Milei. Y empieza a aflojar. Entonces, es un dilema que tiene. Y Massa tiene un dilema para mí bien distinto, porque él necesita ese 5,87 de Grabois, es poco, es un casi 6%. Es poco voto, sí, pero es mucho al momento de sumar, sí. De hecho, Massa es el tercero, saca tercero, digamos, a nivel el persona. Saca primero Milei, después Patricia, después Massa. Ahora Grabois, los votos de Grabois, ¿vos considerás que van a ir a Massa o que van a ir a la izquierda? Y depende de lo que haga Massa, porque Massa tiene que hacerse muy nacional y popular, que lo está intentando hacer, muy nacional y popular, cada vez más sincerista, más camporista, para que ese voto no migre, no se vaya a, por ejemplo, a la quinta fuerza, que fue la de Miriam Bregman, que está en carrera, y puede ir ese voto a ella. Ahora, si él se hace muy nacional y popular, ¿cómo hace como ministro de Economía? Porque como candidato puede hacerse más nacional y popular para retener ese voto y llegar a un balotaje, ponele. Ahora, si él se hace muy nacional y popular, ¿cómo hace para seguir recibiendo todo lo que está recibiendo del Fondo Monetario Internacional? Porque ya recibió el otro día 7.500 millones de dólares de desembolso, del Banco Mundial y del BID 1.300 millones más. Y un posible desembolso que esperan para noviembre, depende cómo va la tarea. Que no va a llegar ese desembolso del Fondo Monetario Internacional, ya está decretado, Que no, bueno, pero ya también depende de cómo van las cosas, pero ya hay condiciones por parte del Fondo Monetario de empezar a hacer ajuste. Entonces, si él hace las tareas como ministro de Economía, no puede captar el voto de Grabois o de más kirchneristas. Ahora, ese es el dilema, o como ministro de Economía hace bien las cosas, por eso ese doble comando es muy difícil también en él, y es un dilema que tiene, bueno, si me pongo más a la derecha, pierdo ese voto que necesito para capaz que eso, más un poquito más que capto de la abstención, llego al balotaje. Pero si hace eso también, si se pone muy nacional y popular y muy cristinista, ¿cómo hace para hacer la tarea de ministro de Economía y que no se desmadre todo, que no haya más devaluación, más inflación, más ingobernabilidad económica, y cuanto más ingobernabilidad económica haya, electoralmente tiene menos chances? En cambio, Milei no tiene ese dilema. Él es como que, aparentemente, derechizándose está bien. Él se fijará si se moderará un poco más o no, pero no está con ese mismo dilema que ellos. Milei, para mí, cuenta con otra situación que la gente no ve, para mí no la ve, pero no cuenta con ese dilema. Sandra, buenas tardes. Miguel Risa te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, un gusto. Te escuchaba atentamente. Y yo veía también un poco otro análisis en función a cómo se va moviendo, digamos, hoy el escenario político, porque, bueno, las últimas encuestas que vi ayer decían un crecimiento de Milei y una baja de Patricia Bullrich. Y al mismo tiempo cómo se están haciendo distintas operaciones para poner en agenda el balotaje Milei-Massa. Creo que el principal problema que está teniendo es Bullrich, porque es como que está quedando un poco afuera, o la están queriendo dejar afuera, y Massa está especulando con eso, la caída de Bullrich para poder él acercarse y llegar al balotaje con Milei. ¿Vos lo ves así o pensás que es un poco alocado o es otra teoría en función a la realidad que estamos teniendo hoy? Mira, yo sabes por qué sí lo veo que eso sí es posible que pase, porque no es una especulación. Si uno mira las listas a nivel provincial y municipal y legisladores, digamos concejales y demás, no tiene candidatos Milei. Entonces, por eso muchas provincias, que es lo paradójico, lo extraño que pasó con Milei, es que en las 18 provincias que hubo elecciones desdobladas, no ganaba en ninguna, o no tenía candidatos directamente a nivel provincial, autoridades provinciales, o no ganaba. Y cuando después fue la elección nacional y el voto era a él, a Javier Milei, en 16 provincias salió ganador. Entonces, ¿tan disociada está la cosa? Sí, porque no tiene a nivel provincial estructura. Pero fíjate lo que pasó en las elecciones en una ciudad de Córdoba que Río Tercero es, no recuerdo. Río Cuarto, este domingo. Arrasó Milei en Las PASO y sin embargo el actual intendente electo es radical. Sí. Eso puede marcar, tal vez muy chiquito, ¿no es cierto? Pero puede marcar una pauta de lo que puede llegar a acontecer de aquí a octubre.
Pero digo, como se demostró que en las elecciones provinciales, para autoridades provinciales, Milei, nada, perdía por goleada o ni siquiera competía, y después en 16 provincias gana, cuando a nivel nacional se vota para presidente, esto marca de que a él le falta estructura. Y cuando hablamos de que le falta estructura y vemos que tiene candidatos en algunas provincias, no son candidatos propios. Es verdad que son candidatos que algunos estuvieron Juntos por el Cambio, pero varios fueron de Massa y del Frente Renovador. Eso está comprobado si uno mira las listas. Uh-huh. Ese quinto diputado nacional, que también dijo algunos entredichos antisemitas y demás. Sí, bueno, sin palabras. Bueno, estuvo Juntos por el Cambio, estuvo con Massa, un ex sindicalista. O sea, hay gente que realmente estuvo con Massa y ahora está con él. Entonces, evidentemente, él de hecho no habla mal de Massa, él habla mal de Cristina, de Alberto. Bueno, ves, yo iba a hacer hincapié en ese punto. Yo jamás lo escuché a Javier Milei hablar mal de Sergio Massa, mencionarlo a Sergio Massa como responsable de la catástrofe económica que estamos viviendo desde que es ministro de Economía. Sí, obviamente hace hincapié en las pésimas medidas económicas que se toman, en lo mal que está la Argentina, pero a Sergio Massa nunca lo criticó. Nunca, jamás. Y ellos tampoco, y Sergio Massa tampoco está criticando a Milei, dijo que Milei está siendo un mejor opositor que Patricia Bullrich. Y que apoyó al gobierno en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, no así Juntos por el Cambio. Ahora en la última sesión que hubo, porque también de eso quería hablar, de las sesiones y de que él es diputado de la Nación, aunque mucha gente no está muy enterada o no se acuerda, es un diputado nacional, y en la última sesión también, respecto a esto de la ley de alquileres. Sí, votó en contra, votó con el kirchnerismo. El kirchnerismo, exactamente. Y digo, para que se entienda por qué Javier Milei despotrica contra la casta, pero de 115 votaciones que hubo desde que él es diputado hace 1 año y 8 meses y pico, hubo 115 votaciones en la Cámara de Diputados y él asistió a 51, ¿sí? No presentó ningún proyecto de ley, no integra ninguna de las 46 comisiones parlamentarias. Yo digo, lo que él llama casta se parece mucho a lo que él hace, y en sintonía con esto que votó, y de hecho votó porque fue a último momento, ahora con la ley de alquileres, estaba reunida haciendo campaña con los suyos y en último momento votó igual que el kirchnerismo. Hay un tupillo raro, pero no es solamente una sensación. Si uno busca candidatos de Milei a nivel provincial y local, aparecen de Massa. Y Massa, me parece que ya desde las PASO en adelante, antes de las PASO, él estaba proponiendo una polarización muy fuerte, ¿no? Entre lo que es la derecha y él. Por eso digo que se está haciendo nacional y popular, pero no sé como ministro de Economía cómo va a poder sostener ese lugar. Ahí está el dilema de él. Sí, como candidato para hacer la izquierda, entre comillas, porque de izquierda el kirchnerismo para mí no tiene nada. Porque una izquierda que concentra riqueza en manos de los suyos, ¿no? Pero bueno, supongamos que es la izquierda. Y la derecha, el fascismo de izquierda está del otro lado. Ahora, no se pelean con Milei, digamos, se espantan por Milei, pero terminan pegándole mucho más a Juntos por el Cambio. Yo creo que Juntos por el Cambio, que es en una de la última columna que yo publiqué en La Nación, cuando hablo de la Ciudad de Buenos Aires, se enojaron muchos de Jorge Macri conmigo, pero yo lo que quise decir es que esto puede pasar, no es que yo estoy diciendo qué bueno que pase. Que realmente Juntos por el Cambio, por querer disputarse tanto poder entre halcones y palomas, yo lo que considero es que si Juntos por el Cambio estuviera cohesionado, ganaría en primera vuelta. Yo estoy convencida, pero ya no pasó eso, y no está pasando. Al no estar cohesionado puede ir a un balotaje y puede perder, o puede no ir a un balotaje a ese nivel, porque es demasiado la confrontación que hubo, y creo que en Ciudad de Buenos Aires peor aún, porque hasta el fin de semana, cuando después Jorge Macri, antes de que Jorge Macri dijera quién iba a ser su vice, ¿no? Para jefe de gobierno porteño, que es una larretista, la gente de Lustó, y Lustó mismo se enteró por la televisión. No hablan. Y Lustó sacó casi la mitad de los votos, o sea, tuvieron casi un empate técnico también ahí. Sí. Un cuarto de los porteños votaron por Lustó, y la mitad de Juntos por el Cambio casi votó por Lustó, y Jorge Macri no se habla con Lustó. Digo, ¿a qué están jugando? Mientras Santoro nos cuenta algo que da para reírse, ¿no? Pero nos cuenta
que él viene de la escuela de formación del alfonsinismo. Y con esos modales excelentes que tiene, ¿a qué se está jugando? A perder. Juntos por el Cambio no se manejó y no se está manejando de manera muy inteligente. Patricia Bullrich creo que advirtió esto y está jugando mucho más inteligente que lo que está jugando ahora Jorge Macri. Está acercándose, se reunió con el resto, pero es una cuestión de timing. Yo creo que hace rato que Juntos por el Cambio actúa como si fueran dos fuerzas y que si no hubieran arrasado en las elecciones. Sandra, te agradecemos mucho. Llegamos a las 20 al final del programa. Te mandamos un beso grande y prontito nuevamente vamos a reencontrarnos vía telefónica, ¿sí? Dale. Te mandamos un beso grande. Gracias por estar. 1.000.000 de gracias. Hasta luego. Bien. Sandra Chorosucha, pasada por la cocina de las noticias.